Y yo pienso y razono en existencia de esa manera, porque estoy dentro de una caja cósmica y ese es el existir para mí. Para mí el existir es que soy un ser espacial, porque me muevo en el espacio y en el tiempo. También soy un ser que estoy formado, tengo una forma, tengo manos, tengo cabeza, tengo pies, tengo una forma definida. El ser que está fuera de la caja cósmica es un ser que no tiene tiempo, porque está en otro modo de existencia. A eso le llamamos aceidad eterna en Dios. Por eso cuando los humanos dicen adentro, ¿quién creó a Dios? No saben lo que están diciendo, por un lado. ¿Por qué no saben lo que están diciendo? Porque no están comprendiendo el modo de existir en otra dimensión, en otro punto, que es el punto de la eternidad. Lo que está fuera de la caja cósmica es eternidad. Y en ese modo de existir no hay espacio, no hay tiempo y no existen las palabras crear o existir, porque ya son inaplicables para ese estado de eternidad. ¿Comprendí un poco? El agua, vamos a decir que es Dios, el agua, y esta es la creación, este es el mundo físico. Entonces, cuando decimos que Dios es omnipresente y está presente en todo, solamente en una esponja puede pasar esto. Miren, en una esponjita. Fíjense bien, No me voy a electrocutar, Señor, cuídame. Quiero que vea con atención. Ahí está. Mire, con una simple esponja vamos a demostrar, vamos a probar algo sublime. Ahí está. Cuando decimos que Dios es omnipresente, no estamos diciendo que Dios se está haciendo uno con la materia. No se está haciendo uno con la montaña. No estamos diciendo Dios es la montaña, Dios es la existencia. No decimos que Dios es la existencia. Atentos. Lo que estamos diciendo es que Dios es omnipresente, está en toda la creación sin ser la creación de esta manera, como el agua en la esponja. El agua en este momento está en todas las regiones de esta esponja. ¿Sí o no? El agua se ha introducido en todas las regiones de la esponja. Pero yo le pregunto, ¿se ha hecho el agua esponja? ¿O se ha hecho la esponja agua? ¿Verdad que no? El agua seguirá manteniendo las propiedades de agua y la esponja seguirá manteniendo las propiedades de esponja. Cuando hablamos de la omnipresencia de Dios o que Dios está dentro de la caja cósmica, les estoy diciendo lo siguiente, que Dios está dentro de todo el espacio y de todo el tiempo, pero el tiempo y el espacio no se están haciendo uno con Dios. A Dios no lo está afectando la materia, ni lo está afectando el tiempo. Dios mantiene su ser libre. Bendita la gloria de Dios. Así dice el apóstol Pablo. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Hoy no voy a tratar sobre la Trinidad de Dios, solo el misterio de la existencia o el existir de Dios para responder a esta pregunta: ¿quién creó a Dios? Y poder ver a nuestros hijos y a quien nos haga este cuestionamiento, que puede ser absurdo e ilógico para muchos, pero antes de que nosotros tengamos ese tipo de conclusiones, hay que aprender un poquito para poder responder a estas cosas, que es bueno. El misterio de la existencia de Dios en teología se llama aceidad. Es un término técnico, aceidad, viene del latín. Aceidad, escuchen esto, esto es lo que se razona, lo que se teologiza en las academias, en las altas esferas de la erudición cristiana ortodoxa a nivel mundial, en cualquier colegio, universidad donde estudien los teólogos o se estén formando teólogos constantemente, se piensa en esto, se razona en esto acerca de la aceidad. La aceidad es la cualidad o la categoría, es un modo de existir. Chequen esto, aceidad significa existencia en sí mismo. Quiero que pongan toda la atención aquí. Es una existencia eterna en sí mismo.
Cuando decimos que Dios es un ser aseico, o sea que Dios existe, pero en otro modo de existencia distinto al de nosotros. Nosotros existimos en el espacio, en el tiempo, en la materia, ¿verdad? Somos temporales, como dije, somos criaturas finitas, limitadas, con razonamiento, conocimiento completamente barato, de un nivel bajísimo. Somos las criaturas que estamos entre, está así, Dios, están los ángeles y nosotros. Somos, dice, al hombre le has hecho poco menor que los ángeles. Bendita sea la gloria. Dice, le coronaste de gloria y de honra. O sea, le diste gracia, lo llenaste de favores y misericordias, le has compartido de tu palabra. Pero bueno, estimados hermanos, estudiamos todo esto porque entendemos que el modo del existir de Dios es completamente distinto al nuestro. La manera en la que Dios existe entonces en teología se llama aseidad, existencia en sí mismo. Quiere decir que Dios ha existido eternamente en su propio ser. Él contiene, escuchen esto, contiene, mantiene y retiene su propia existencia desde toda la eternidad. En este sentido, o en esta categoría de existencia, hablamos de este atributo que nos dice que Dios, atentos, Dios no pudo ni puede existir de otra manera como ha existido. O sea, escuchen esto, el existir de Dios ha sido siempre el mismo. Dios existe igual y no se actualiza ni se adapta a nada. La existencia de Dios no fue más ayer que hoy, como no será tampoco más el día de mañana que lo es hoy. ¿Me estoy explicando? O sea que cuando hablamos de la aseidad, estamos diciendo que Dios ha existido en sí mismo siempre tal y como es. En este sentido, Dios no crece, Dios no se desarrolla. No creemos en esa clase de Dios en la teología bíblica. Nosotros hablamos de un Dios inmutable, que siempre ha sido tal cual es, y su naturaleza es inalterable. Él no se modifica, no se actualiza, no se adapta. En otras palabras, no podemos decir que Dios crece en poder, que Dios crece en amor, que Dios crece en misericordia. Todas esas atribuciones al ser de Dios son inaplicables en la teología. ¿Por qué razón? Cuando una persona dice que Dios crece, por ejemplo, en amor, ¿sabe lo que está diciendo? Que ayer, anteayer, hace un siglo atrás, Dios tenía menos amor que hoy. Y por lo tanto está creciendo en amor cada día. Ese es un Dios que se desarrolla en amor. Y si tú dices que Dios, ¿verdad? Está creciendo en poder, su existencia crece en poder, quiere decir que hace miles o millones o trillones de años hacia atrás, Él no tenía suficiente poder, pero hoy ha crecido en el poder que tú piensas que está creciendo. En teología desconocemos a ese Dios. Ese Dios es ajeno a la Biblia. Ese no es el Dios de la Biblia. Cuando hablamos nosotros de la existencia del ser de Dios, una existencia eterna, decimos que su poder, su omnipotencia, siempre ha sido la misma en el mismo. Bendita la gloria de Dios. Amén. Que su omnipotencia no crece ni crecerá. Por eso Él es todopoderoso, porque ya retiene completa y plenamente el poder en el ayer, en el hoy y por los siglos venideros. Ese es el Dios de la Biblia. Entonces la aseidad, o el Dios aseico, ¿verdad? Como lo vemos, es tan impresionante que la Biblia, escuchen este dato impresionante que nosotros vemos. En la Biblia, tú nunca vas a ver que la Biblia intenta demostrar la existencia de Dios. Otra vez, la Biblia nunca intenta demostrar que Dios existe. ¿Por qué razón? Porque la Biblia, siendo palabra eterna y proviniendo de la eternidad, asume que Dios está ahí. ¿Dónde vemos eso? En el primer texto de Génesis. Quiero que abran la Biblia en Génesis capítulo 1 y verso 1. Nunca la Biblia, lo que quiero decir, intenta demostrar que Dios existe. La Biblia asume la existencia del ser de Dios, porque la Biblia no quiere atribuir la palabra que Dios existe, no quiere atribuir la palabra Dios existe. Lo que la Biblia intenta decirte es, no es necesario que diga Dios existe. La Biblia te está diciendo, Dios ha estado ahí siempre.
Entonces no razones una existencia, porque Él siempre ha sido tal cual es. Génesis 1, verso 1, ¿lo tiene? Solamente el primer verso dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Note el primer verso de la Biblia. ¿Qué está creando Dios ahí? Los cielos y la tierra. Entonces, si Dios en su existencia propia, de su propio ser, en su aceidad, está creando los cielos y la tierra, quiere decir que Él estaba antes del cielo o de los cielos y antes de la tierra. Hay tres cosas que Dios ha creado ahí. ¿Quieres saberlas? Número uno, ha creado el tiempo. Por eso dice en el principio. La palabra principio, Breshit o Bereshit en hebreo, Bereshit, quiere decir principio. ¿Cuál principio? El principio del tiempo, cuando empezó el primer segundo en el reloj. El primer segundo o el septosegundo, que es la medida de tiempo más pequeña que existe según los científicos modernos. Septosegundo. Eso quiere decir que entre el intervalo de un segundo, en lo que hace esto el reloj, aquí, en este espacio-tiempo de un segundo, en este espacio-tiempo de un segundo, ha sido medido, ¿sí? Por los relojes nucleares, ha sido medido y han detectado la medida más pequeña y le llaman septosegundo. Entonces, en el principio, si tomamos esta medida, es en el primer septosegundo, Dios aparece y está creando. Pero noten, ¿qué es lo que está creando? Está creando, número uno, dice en el principio creó Dios los cielos, el espacio. Cielos es el espacio. Dios está creando el espacio. ¿Qué quiere decir eso? Que el espacio no ha existido siempre. Que el espacio tuvo un comienzo. O sea, que el espacio vino después de haber sido hecho no por algo, sino por alguien, por Dios mismo. Antes de que existiera el espacio, los cielos, estaba Dios antes. Antes del espacio y antes del principio de Bereshit. Antes de Bereshit, principio, tiempo. Antes del tiempo, antes del espacio. Y dice que Dios creó cielos y tierra. La tierra es la materia. Entonces tenemos cielos, tiempo y materia. Las tres cosas de manera simultánea las creó. Tiempo, espacio y materia, o espacio, tiempo y materia fueron creadas de manera inmediata por la voz divina. O sea que Dios dijo y se creó el tiempo, el espacio y la materia de manera simultánea. ¿Qué creen que dicen los científicos actuales modernos, los astrofísicos, los físicos cuánticos, etcétera? ¿Qué creen que dicen? Que definitivamente no pudo existir el espacio primero y después el tiempo, o primero el tiempo y después el espacio. No, porque si hay espacio, si hay un vacío, ese vacío y ese espacio necesita forzosamente tiempo, porque no puede haber espacio sin tiempo. No puede haber tiempo sin espacio. Tienen que existir tanto materia, espacio, tiempo de manera simultánea. Los científicos han concluido de que así tuvo que haber comenzado a lo que ellos le llaman el Big Bang o la gran explosión, ¿verdad? Como tengo aquí la imagen, ahorita voy a hablar un poquito de eso. La gran explosión, ok, muy bien. Pero ¿quién estuvo detrás de la gran explosión o del Big Bang? Dios. Entonces Dios no tiene nada que ver con el espacio. Dios no tiene nada que ver con el tiempo. 3, Dios no tiene que ver nada con la materia. Por lo tanto, en teología decimos que Dios es atemporal, o sea, en Él no aplican las leyes del tiempo. Por lo tanto, Dios tiene que ser un ser que no es temporal o de naturaleza cronológica. No hay desarrollo cronológico en Él, no hay historia en Él. Bendita la gloria de Dios. O como dicen los textos sagrados, es sin principio y sin fin. Es como si fuese un círculo rotativo eternamente, que estoy dando un ejemplo muy barato, por toda la eternidad existiendo en sí mismo, pero no es parte del tiempo. Él creó el tiempo. Por eso el texto de Génesis, Bereshit bara Elohim et ha shamayim. O sea, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio ha creado Dios el tiempo, ha creado Dios el espacio y ha creado Dios la materia. Tres cosas existiendo en el universo de manera simultánea. Pero antes de esto, ¿quién estaba? Dios. Miren, antes
Así pintan los científicos modernos la gran explosión, el Big Bang. Esto que están viendo ustedes aquí es la gráfica, ¿verdad?, a la que han llegado, a las conclusiones que han llegado los científicos, los astrofísicos. Dicen que así es el universo, por darnos una idea. El universo está aquí. Dicen ellos que la primera chispa, algo tuvo que explotar. Fíjense bien lo que dicen, Pregúntele a cualquier científico, no importa cuál sea su capacidad intelectual, no importa cuál sea su preparación, su formación, no importa cuál sea el conocimiento de cualquier científico. Pregúntele a cualquier científico o dígale que le explique cómo inició esta chispa inicial, este primer principio, este primer tiempo. Dígale quién lo hizo. Pues esos científicos que nos acusan a nosotros, los teólogos de la fe, los religiosos, los ignorantes, nos han hecho hasta páginas donde dicen que la gente que cree en un Dios o que es religiosa es de una intelectualidad extremadamente baja. Así nos han tachado los científicos, y está lleno en las redes sociales sobre esos estudios supuestamente que hacen de que todos los creyentes, todos aquellos que creen en algo o que son seres religiosos, es porque son intelectualmente enanos. Pues estos enanos le dicen a los científicos que nos digan quién o qué inició esto. ¿De dónde provino todo? ¿De la nada? De la nada nada sale. La nada, por definición, es inexistencia. Si un científico dice que la inexistencia trajo la existencia, eso es absurdo, es un disparate, es una falacia lógica. La inexistencia no puede producir existencia. La nada no puede producir algo. Bendita la gloria de Dios. Tuvo que haber no algo, sino alguien que haya dado esa chispa inicial para que diga: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí están las fluctuaciones cuánticas, que es esta chispita. Luego la inflación, aquí los científicos hablan de inflación, que el universo empezó a inflarse. La radiación cósmica de fondo, aquí el recalentamiento o enfriamiento del universo. Bueno, ya aquí tenemos las primeras estrellas y dicen, se va expandiendo el universo de una manera catastrófica hacia el infinito del espacio, Pero aquí viene espacio, tiempo y materia todo junto. Todo ha sido creado desde un principio. ¿Quién hizo esto? ¿Quién apareció más allá del tiempo, más allá del espacio, más allá de la materia? El Dios de la Biblia. Génesis 1 nos dice: en el principio creó Dios los cielos, donde están todas las galaxias, las estrellas, los planetas, los cielos y la tierra. Bendita la gloria del Señor. El Dios de la Biblia es más de lo que nosotros podemos imaginar. Y es mucho más grande que lo que ha creado. Bendito sea el Señor. Miren, este texto de Génesis está patentizando o materializando a Dios, lo está mostrando como el autor, el origen de la creación. Mas este ser tiene que ser sin origen, inoriginado. Tiene que ser sin causa, o sea, nadie lo causó, nadie le dio origen a Dios. No hubo otro Dios antes de Dios que le haya dado vida a origen. ¿Por qué razón? Porque, repito, cuando hablamos de aceidad estamos hablando de otro modo de existencia. Y en ese modo de existencia se le llama eternidad. Esa eternidad en Dios nos dice que Él no existe como nosotros y por lo tanto no piensa como nosotros. Nosotros pensamos y podemos imaginarnos que alguien lo creó. Mas, sin embargo, esa imaginación de que alguien lo creó es por causa de nuestro estado y de nuestra forma diminuta, finita, y lógica en la que habitamos en este mundo. Bendita la gloria de Dios. Pero si entendemos el modo de existencia del ser de Dios desde el punto de vista de la eternidad, estamos hablando de otra dimensión, de otro estado de ser, en el cual solo Él existe. Él ha creado las cosas y Dios no es parte de las cosas. Él ha creado el tiempo y Él no es parte de las leyes físicas del tiempo. Entonces, las leyes cósmicas en ese sentido no aplican en Dios. Así que miren lo que dice el Salmo 92. Los invito a que vayan ahí para que apunten ese texto
que habla sobre la existencia eterna de Dios antes de que existiera el tiempo o antes de que existiera el famoso Big Bang, que es la gran explosión de acuerdo a los científicos. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. En hebreo, Terem Har Yelet o Yalad. Terem Har Yalad. Antes de que exista algo, tú ya estabas. Aún no existía nada y tú ya estabas. Aún no había algo, o escuchen lo que significa Terem Har Yalad. No había existencia de una cosa y tú ya eras Olam, o sea, ya eras el eterno. Interesante, ¿no? Olam, ¿en qué sentido usa este salmo Olam? ¿Saben en qué sentido? Lo está utilizando en este sentido. Está diciendo el salmo, antes de que existiera todo esto, tú eras Olam, el eterno. Aquí estabas siendo Olam, siendo eterno, estabas aquí, en este punto donde desapareces de nuestro razonamiento. Eso es Olam. En el punto fijo de la eternidad, donde Dios desaparece, no deja huella, no hay rastro de Él, no hay historia de Él. Por eso Olam en hebreo significa estuviste antes de que existiera el primer punto inicial del tiempo, antes de que existiera el mundo, las montañas, etcétera, etcétera. Tú estabas en el punto oculto de la eternidad. Eso es Olam en lengua hebrea. Tú estabas en el punto de desaparición de nuestra mente. Nuestra mente no te puede alcanzar. En otras palabras, nuestra mente no puede razonarte. Nuestra mente no puede llegar hasta allá. Nos es imposible llegar más allá del punto de desaparición. Por eso Génesis solo, o Moisés en este caso que escribió Génesis, presenta a Dios diciendo, ¿saben una cosa? En el principio creó Dios. Es todo lo que les puedo decir, dice Moisés. Más allá de eso, lo único que les puedo decir que Él es el Olam. Desaparece, no deja huella, nos deja sin rastro alguno. Una de las razones por las cuales pensamos o percibimos el tiempo es que cuando tú pienses en siglos, imagínate vivir un siglo, 100 años, imagínate vivir 1000 años, 2000 años. Tu propia mente te está llevando a razonar en el tiempo como algo casi infinito. ¿Sabes por qué? Dios ha creado el tiempo para darte a ti una idea nada más, una idea física de lo que es el estado de su eternidad, que es sin duración. Te está diciendo, si así no logras percibir el tiempo, o lo organizas, lo agendas en siglos, en milenios, en millones de años, ahora imagínate tú nada más mi estado de eternidad. O sea que el tiempo solo se asoma para enseñarnos algo de la eternidad del ser de Dios. Bendito sea para siempre. Ese es el tiempo, ¿verdad?, que tiene relación directa con la eternidad en ese sentido. Y número 2, Dios no es un ser compuesto por dimensiones espaciales. Dios no está compuesto por dimensiones espaciales. Y les voy a decir algo muy interesante. Quizá algunos teólogos ni van a estar de acuerdo en esto, pero la gran mayoría sí. Dios no tiene dimensiones ni espacios, ni siquiera infinitas, mucho menos físicas. Una dimensión espacial es esto, estamos en una dimensión de espacio. Dios, en el ser de Dios, no existen este tipo de dimensiones. Cuando hablamos de Dios o del ser de Dios, no decimos que Dios se traslada, se mueve, se levanta, va, viene, baja, sube. ¿Saben por qué? Porque Él lo llena todo. Moverse o tener un Dios, ¿verdad?, en nuestra mente, de que Él se mueve y se hace a un lado, ese Dios está dejando un espacio vacío para que lo habite otro ser, o si no, que lo habite el mismo espacio, y por lo tanto el mismo espacio, eso que dejó vacío, tiene que ser considerado a su propio nivel. No, cuando hablamos de Dios, hablamos de que Él lo llena todo, lo abarca todo, y Él mismo es inabarcable, porque es pleno en todas sus perfecciones divinas. Bendita la gloria de Dios. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos,
la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. ¿Le han echado un vistazo al universo así, en las noches estrelladitas? Cuando andan en las montañas, ¿qué tal? ¿Saben que lo único que están viendo es nuestra galaxia, la Vía Láctea? Están viendo un enorme monstruo dando, girando 100,000 años luz para recorrerlo de lado a lado. Ya son unidades astronómicas impresionantes. Solamente es la Vía Láctea y nosotros estamos en ese vecindario. Imagínense, los científicos dicen que hay millones o billones o hasta trillones de galaxias en el universo. Dice el Salmo, ¿quién es el hombre? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él y tengas memoria de sus hijos? ¿Quiénes son para que te dignes a visitarlos? Bendita la gloria de Dios. ¿Ya ve qué Dios tan bueno y tan bonito tiene? El universo observable, todo esto, el universo observable. Aquí hay una medida que los científicos han sacado. Esta medida y se sigue expandiendo, según ellos se sigue expandiendo, ¿ok? Pero es catastrófica la medida. Dicen que esto comenzó hace 13,700 millones de años aquí, que esto es lo que tiene el universo. Ellos pueden equivocarse, por supuesto, pero es lo que les dan sus ordenadores, etcétera, ¿no? Con el rastreo de muchas cosas, la radiación, y sacan muchas deducciones. Pero bueno, ellos dicen que tiene 13,700 millones de años todo esto, que inició todo esto. Pero esta grandeza, por eso dice el salmista, cuando veo el espacio, los cielos, 879,245 trillones 710,860 billones 384,000 millones de kilómetros de diámetro tiene el universo observable. Dicen los científicos, más allá de esto, no sabemos qué hay. Pero si de pronto aparece una lucecita por aquí, vamos a detectar la luz y nos vamos a dar cuenta que hay más creación y más creación y más creación, y no le encontramos el fin al universo, pues el Dios que creó el universo es Jehová el Altísimo. Y el universo puede ser un enano ante el tercer cielo que te espera, y va a una velocidad monstruosa hacia el infinito. Y el tiempo y el espacio y la materia van gravitacionalmente funcionando, interactuando. Estamos dentro de este cosmos, dentro de este universo. Veo una estrella y tengo la obligación de decir, alguien hizo esa estrella. Veo hacia los cielos, como el salmista, cuando veo tus cielos, tengo que decir, por aquí pasaron tus dedos. Porque alguien le tuvo que dar origen a esta causa, alguien le tuvo que dar origen, y el que le dio origen tiene que ser sin origen. Nadie tuvo que darle origen a ese que le dio origen a esto, porque mi pensamiento no razona más allá de eso. Atentos a esto, espero y de verdad comprendamos todos la idea. Nada mayor que Dios puede ser pensado. Lo pruebo con el argumento ontológico de Anselmo, que vivió en el año 1033, por ahí nació él, y fue un filósofo y un teólogo muy profundo. Bien, el argumento de él, ¿verdad?, que agarró gran fama a través de toda la historia, es que nada mayor puede ser pensado que Dios. Entonces, ¿quién creó a Dios? Es imposible, miren, es imposible que alguien lo haya creado. De hecho, la pregunta aquí se va a responder. Te tienes que preguntar, ¿alguien más grande creó a Dios? O sea, ¿alguien más grande que el Dios de la Biblia creó a Dios? Si eso es así, escuche, ese alguien más grande que acabas de pensar debe ser el Dios de la Biblia. Por lo tanto, tu idea de Dios anterior estaba errónea. Si tú piensas que alguien más grande creó a Dios, ¿sabes qué te está diciendo ese razonamiento? Que tu pensamiento que tenías de Dios, tu pensamiento primero que tenías de Dios, ese pensamiento siempre estuvo equivocado. No era el Dios razonado de la Biblia.
¿Has pensado en un segundo que está más grande o que es más grande que el Dios que tenías? Entonces ya pensaste en ese segundo. Ahora piensa, ese segundo Dios que creó a Dios, ¿alguien más lo creó? Entonces tu concepto del primer Dios que pensaste que un segundo Dios lo crió, pero luego pensaste que hay un tercer Dios que los crió a los dos anteriores, tu concepto de los dos dioses anteriores estaba errado y equivocado. El Dios verdadero ha de ser el tercero que acabas de pensar. ¿Qué tal si pienso en un cuarto, hermano? Ahí está su respuesta. ¿Qué tal si pienso en un 5, hermano? Ahí está su respuesta. ¿Qué tal si pienso en un 6? Que ahí está la respuesta. En un 7, en un 8. Vaya hacia el infinito. La grandeza de Dios de la Biblia siempre estará en la cúspide. Nada mayor puede ser pensado que Dios, dijo Anselmo de Canterbury, un teólogo muy profundo, y este argumento nos lo heredó. Entonces, si tú piensas hacia el infinito, ¿quién creó a Dios? Mira, ya te estás cuestionando algo. Tu concepto de Dios, el concepto que siempre has tenido de Dios, tu fe en ese Dios, siempre estuvo equivocada. Nada mayor puede ser pensado que Dios. Cuando alguien piensa que algo o alguien creó a Dios, es porque siempre tuvo un concepto erróneo del Dios de la Biblia. Por lo tanto, el segundo concepto que acaba de razonar, ese más grande, ese es el Dios de la Biblia. Pero ¿qué tal si pienso en un tercero? Pues ese tercero es el Dios de la Biblia. Y el cuarto, ese cuarto va a ser el Dios de la Biblia. Tus conceptos anteriores siempre estuvieron equivocados. Por lo tanto, dice Anselmo, nada mayor que Dios puede ser pensado. Por lo tanto, ahí se responde la pregunta: ¿quién creó a Dios? La pregunta está mal formulada, pero es entendible dentro de nuestro mundo, dentro de nuestro aparato cósmico, de nuestra existencia. Es entendible, no pasa nada, porque aquí, dentro de este aparato cósmico, pensamos en la palabra crear y en la palabra existencia. Alaba a Cristo que Él viene pronto. ¿Es válida la pregunta? Sí, es válida, pero ya está respondida. ¿Quién creó a Dios? Bueno, al momento de pensar quién creó a Dios, es porque estás teniendo un concepto equivocado del Dios de la Biblia. Si piensas que alguien creó a ese Dios, entonces el que lo creó tuvo que ser el Dios más grande y alto. Aunque sabemos que Dios no va a crear otro Dios, ¿verdad? Y además, si creara otro Dios, ese Dios que vaya a crear no va a ser eterno, por lo tanto no será el Dios verdadero. Alaba a Cristo que Él viene pronto. ¿Cuántos estamos aquí? Bueno, mis amados hermanos, miren, yo les traje otro ejemplo. ¿Qué pensamos nosotros? Esta es la caja cósmica. Esta es la mejora que hice. Esta es la caja cósmica. Quiero que piensen por un momento que este es el universo entero que están viendo allá. Aquí está la caja cósmica. ¿Ok? Dentro de la caja cósmica, este es el universo entero. Okay. Dentro se encuentra esto. Quiero que vean nada más que ahí dice, ¿qué dice aquí? Creación. ¿Ok? Si la volteo, dice creación. ¿Sí? Si la volteo por este lado, dice crear. Bereshit bara Elohim, crear, bara, crear. Creación son criaturas, ¿verdad? Es existencia. Esto es existencia. Entonces, por donde quiera que la miren los habitantes de esta caja, por donde quiera que los humanos que habitan dentro de esta caja, los habitantes, para donde quiera que volteen dentro de esa caja, van a ver creación, porque la palabra creación está por todos lados. Ellos miran al cielo y ven creación, miran hacia allá, ven creación, ven que todo está creado, ven que todo es una creación. El humano que vive aquí adentro solo sabe usar las palabras creación, crear, existencia, porque vive dentro de una caja que ha sido creada y que tiene esos términos para comunicarse. Por eso habla de existencia, habla de crear. Este es nuestro modo de existir, porque así percibimos nuestra realidad física. Para donde volteamos, vemos creación, vemos seres creados, vemos estrellas, etcétera, etcétera, ¿ok? Pero por dentro tenemos espacio, materia, tiempo, espacio, tiempo y materia, ¿ok? Por dentro de la caja cósmica. Ahora, si la volteo a este lado, aquí dice la palabra mujer. Mujer,
¿verdad? Y de este lado escribí hombre, ¿ok? Hombre, porque aquí habita la especie humana, hombre y mujer. Todo, si tú estuvieras dentro, que estamos dentro de una caja cósmica, repito, de un planeta, ¿no? Si tú estás aquí adentro, allá adentro están, ¿verdad? Aquí adentro están las criaturitas de Dios, allá están adentro. Tu lenguaje allá adentro siempre va a ser creación, crear. Eso es lo que conoces tú adentro. Cuando sales de la caja temporal, espacial y material, del mundo espacial y del mundo temporal, cuando sales de la caja, esas interrogantes ya no están en ti. Ya no cuestionas quién creó a Dios, porque la pregunta ¿quién creó a Dios? Solo se hace aquí adentro. Porque el humano vive, come de los términos de creación y de crear. ¿Me estoy explicando o no? El humano solamente vive y habla como está aquí adentro, en la caja cósmica. No tiene otra cosa más que pensar solo en creación. Tú usas y piensas en la palabra crear y en la palabra materia y en la palabra espacio y tiempo porque eres un ser temporal y espacial. El que está fuera de la caja es Dios. Y Él habita en otro modo de existencia que tú no conoces. Tú, cuando hablas aquí adentro, estás hablando de existir desde un punto de vista humano, de un punto de vista temporal. Yo, por ejemplo, yo como humano existo. Yo comencé a existir en 1982. Y yo pienso y razono en existencia de esa manera, porque estoy dentro de una caja cósmica y ese es el existir para mí. Para mí el existir es que soy un ser espacial, porque me muevo en el espacio y en el tiempo. También soy un ser que estoy formado, tengo una forma, tengo manos, tengo cabeza, tengo pies, tengo una forma definida. El ser que está fuera de la caja cósmica es un ser que no tiene tiempo, porque está en otro modo de existencia. A eso le llamamos aceidad eterna en Dios. Por eso cuando los humanos dicen adentro, ¿quién creó a Dios? No saben lo que están diciendo, por un lado. ¿Por qué no saben lo que están diciendo? Porque no están comprendiendo el modo de existir en otra dimensión, en otro punto, que es el punto de la eternidad. Lo que está fuera de la caja cósmica es eternidad. Y en ese modo de existir no hay espacio, no hay tiempo y no existen las palabras crear o existir, porque ya son inaplicables para ese estado de eternidad. ¿Comprendí un poco? Bien, ahora, para no dibujarles, ¿verdad?, un ser alejado, aislado de la creación, tengo que dar otro ejemplo. ¿Cómo le hace ese Dios todopoderoso para habitar dentro de esa caja y estar con nosotros? Los antiguos griegos decían que definitivamente Dios tenía que ser cósmico. El universo es Dios, decían los antiguos panteístas. Pan quiere decir todo y teos Dios. Entonces los antiguos decían todo es Dios y Dios es todo. Por lo tanto, una montaña es Dios, la luna es parte de Dios, el sol es parte de Dios, Dios es cósmico, Dios es material, Dios es un ser físico y nosotros también somos parte de ese Dios. La totalidad del universo es Dios, porque ellos no lograban separar el ser de Dios de la caja cósmica. Ellos decían, si Dios está presente en todo lugar, entonces Dios tiene que estar dentro de una roca. Si Dios está dentro de una roca, entonces la roca tiene que ser Dios mismo también, porque tiene que estar en cada propiedad o partícula que compone esa roca. Si Dios está en todo lugar, si Dios es omnipresente y está en todas partes a la misma vez, entonces Dios tiene que ser todas las partes del universo. Y yo agarro una roca y te digo, ¿Dios está ahí? Sí, pero tenemos que entender cómo está Dios ahí. Porque Dios no se hace uno con las cosas, porque Él es antes de las cosas y no es parte de las cosas. Dios está presente dentro de las cosas. Por ejemplo, Dios está en su conocimiento, o sea, el conocimiento de Dios. Dios conoce todo lo que está dentro de esa roca y cada partícula de esa roca la conoce. O sea, su conocimiento lo hace entender todo lo que está allá adentro, pero su ser no se hace uno con la roca. Los antiguos filósofos, como Zenón de Sitio, que fue uno de los gigantes del panteísmo antiguo, ellos no sabían separar esto, pero les voy a dar un ejemplo con esta esponja. Miren, quiero que vean esta esponja.
Es una analogía muy vaga, muy barata, porque es muy difícil con analogías tan finitas como las que tenemos explicar la infinitud del ser de Dios, ¿ok? Pero válgase por favor este ejemplo. Esta esponja que ven aquí, les voy a enseñar cómo es que Dios está omnipresentemente, o sea, cómo Él es omnipresente, cómo Él está presente en toda la creación sin ser Él la creación. ¿Listos? Miren, vamos a suponer el agua, vamos a decir que es Dios, el agua, y esta es la creación, este es el mundo físico. Entonces, cuando decimos que Dios es omnipresente y está presente en todo, solamente en una esponja puede pasar esto. Miren, en una esponjita. Fíjense bien, ¿eh? No me voy a electrocutar, Señor, cuídame. Quiero que vea con atención. Ahí está. Mire, con una simple esponja vamos a probar algo sublime. Ahí está. Cuando decimos que Dios es omnipresente, no estamos diciendo que Dios se está haciendo uno con la materia, no se está haciendo uno con la montaña. No estamos diciendo Dios es la montaña, Dios es la existencia. No decimos que Dios es la existencia. Atentos. Lo que estamos diciendo es que Dios es omnipresente, está en toda la creación sin ser la creación de esta manera, como el agua en la esponja. El agua en este momento está en todas las regiones de esta esponja. ¿Sí o no? El agua se ha introducido en todas las regiones de la esponja. Pero yo le pregunto, ¿se ha hecho el agua esponja? ¿O se ha hecho la esponja agua? ¿Verdad que no? El agua seguirá manteniendo las propiedades de agua y la esponja seguirá manteniendo las propiedades de esponja. Cuando hablamos de la omnipresencia de Dios o que Dios está dentro de la caja cósmica, les estoy diciendo lo siguiente, que Dios está dentro de todo el espacio y de todo el tiempo, pero el tiempo y el espacio no se están haciendo uno con Dios. A Dios no lo está afectando la materia, ni lo está afectando el tiempo. Dios mantiene su ser libre. Bendita la gloria de Dios. Y esa es la omnipresencia de Dios manifestada en la creación. Es por eso que nosotros podemos decir, Dios está en todas partes al mismo tiempo y de manera simultánea. En este momento Dios está en los límites del universo, en las partículas más pequeñas de la creación, en las subpartículas, en los fotones, en la materia oscura. Está en toda la creación, está en el ángel, está en el humano, en la mujer, está en todo el universo al mismo tiempo. Y escuchen, no está una parte de Dios allá en la luna y otra parte de Dios aquí con nosotros. No, en teología decimos que Dios está todo Él presente en todo lugar al mismo tiempo. O sea, todo Él en este instante está en la luna y todo Él en este instante está con nosotros y está en todas las regiones del espacio y del tiempo. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. En hebreo es heker, quiere decir que no puedes seguir el rastro de su eternidad. No puedes seguir la huella de sus caminos. Heker quiere decir que no puedes hacer un examen de la eternidad de Dios, un examen total. No puedes rastrearlo. Queda sin rastros, es inalcanzable, inescrutable. No puede ser leído. No le puedes dar una lectura a la eternidad del ayer, a la del hoy o del futuro. Por eso en la Biblia Dios se presenta como el yo soy. Yo soy el que soy. ¿Saben qué significa yo soy el que soy? Está diciendo yo el que existo en mí mismo. Yo el eterno presente. Bendita la gloria del Señor. Este es el Dios de la Biblia. Y el Dios de la Biblia, ¿verdad? Con esta grandeza, pues nos revela que aún, a pesar de todo, de que Él es trascendente, también Él es inmanente. Quiere decir que Él está dentro de la creación y está siempre cuidando y protegiendo nuestros caminos. Dios no solamente es un ser atemporal, o sea que no le aplica el tiempo. Dios no solamente es un ser que en él no hay espacios, ni dimensiones, ni siquiera infinitas. Ni siquiera, escuchen esto, de proporciones infinitas.
No puedes hablar de Dios en tamaños. Bendita la gloria de Dios. Escuchen esto, Dios es un ser inmaterial. O sea, no es materia. Y si no es materia, Dios no tiene forma, porque toda la materia tiene forma. Un árbol tiene forma, una montaña tiene forma, la luna tiene forma, las estrellas, las galaxias, todo el mundo físico tiene formas definidas. Si tú sales, miras, defines lo que es la forma de un árbol. O te puedes equivocar tú entre la forma de un árbol y de una piedra. ¿Quién se puede equivocar en eso? ¿Verdad que no? Porque en nuestra caja cósmica entendemos el mundo a base de formas. Entonces tú miras un árbol y sabes que tiene esa forma porque es el árbol, así ha sido hecho. Todas las cosas que mires, la luna, las estrellas, todas tienen una forma definida. Cuando hablamos del Dios de la Biblia, hablamos de un ser amorfo, que no tiene forma, es sin forma porque es un ser trascendente. La Biblia nos dice que Dios es espíritu, no físico, no materia. Bendita la gloria de Dios. Por eso no podemos razonar a Dios en términos orgánicos ni materiales, porque su naturaleza es espiritual. Bendito sea el Señor. En otras palabras, no podemos decir que Dios tiene ojos, no podemos decir que Dios tiene una boca, no podemos decir que Dios tiene dedos, no podemos decir que Dios tiene brazos, no podemos decir que Dios tiene manos, porque todo ese es lenguaje humano. Entonces, pastor, ¿por qué razón la Biblia utiliza términos por el dedo de Dios hecho fuera demonios, dijo Cristo? O cuando dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos. O cuando dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. O los ojos de Jehová. Cuando habla la Biblia con ese lenguaje, se le llama lenguaje antropomórfico. El lenguaje antropomórfico en la Biblia es un lenguaje que Dios le permitió a los escritores bíblicos que usaran, porque si no, no íbamos a entender los términos celestiales y eternos. Entonces Dios le permite a los escritores de la Biblia utilizar la palabra ojos y que se los apliquen a Él, utilizar la palabra brazos y que se los apliquen a Él, pero no es que Dios tenga una forma física, ni tampoco tiene una forma espiritual, porque Él es el único espíritu puro, sin forma definida, por cuanto nadie jamás le ha visto a Él. Y dice la Biblia, a Dios nadie le vio jamás. Cuando Moisés dice que vio las espaldas, es un asunto metafórico. Es una manifestación divina, mas no es la esencia en sí del ser de Dios. Alaba a Cristo. Bendito sea el Señor. Entonces, el Dios que describe la Biblia es más allá, ¿verdad?, de lo que imaginamos. Ahora, piensen en esto por un momento. Todo objeto físico y material posee forma, atentos. Una estructura física. Una roca, una montaña, un volcán, la tierra misma, las estrellas, la luna, el sol, incluso el espacio posee forma desde nuestra observación. Escuchen, nosotros también tenemos forma, nuestros cuerpos. Pero Dios, siendo amorfo, sin forma definida en su esencia de ser, no es posible, por tanto, hacer una imagen de alguien que no tiene forma. ¿Cómo le vas a hacer una imagen al ser de Dios si su ser es amorfo? Atentos a esto, que es muy, ¿verdad?, interesante. ¿Cómo podrías hacer una imagen de aquel cuya esencia divina no tiene forma? Por eso Dios dijo, no te harás imagen ni ninguna semejanza, porque simplemente Él es un ser amorfo. Cuando se hacen imágenes de Dios, en realidad no están haciéndose imágenes de Dios. Termino con este texto, que dice así, Hechos 17:24. Dice así, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos.
como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. El Dios de la Biblia no puede ser imaginado. ¿Por qué causa? Por su grandeza. Póngase sobre sus pies.